Muchas gracias por participar. La verdad que es, viendo la calidad de muchos de los participantes, es un lindo reto, pero la verdad que es muy interesante para mí poder conversar con todos ellos. Solo una aclaración, esto está en un ámbito académico, vamos a hacer esto, así que voy a hacer algunas reflexiones o algunos planteos también a veces un poco, digamos, teóricos, porque bueno, pues estamos en una universidad y también participan estudiantes o ex estudiantes de la universidad u otros docentes, y además hay empresarios, por lo que estuve viendo en la lista de participantes, así que voy a tratar de alguna manera, algunas veces para algunos puedo hacer alguna definición obvia desde el punto de vista más académico, o teórico, pero bueno, creo que es necesaria para poder darle contexto a la diversidad de participantes que hay en la reunión. Y por otro lado, bueno, hay varios expertos financieros que están participando y creo que eso está bueno, por eso decía de poder conversar, porque obviamente en los momentos que estamos viviendo nadie tiene mucha certeza sobre cada uno de los impactos de lo que estamos haciendo y va a haber que ir monitoreando y llevando las cosas muy día a día. Así que, dicha esa aclaración, para entender el contexto en el cual se está dando la charla, ingreso ya al tema de fondo. La idea es conversar un poquito sobre el sistema de garantía, en particular el caso uruguayo y el por qué. Acá ya me adelanto una reflexión de lo que me interesa, de lo que he estado reflexionando. Yo creo que los sistemas de garantía tenían un objetivo cuando uno los pensaba y los diseñaba. De hecho, a mí me tocó participar casi en el primer diseño de un fondo de garantía en el 2003, 2004, después de la salida de la crisis en 2002, en un momento contratado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, y que luego esa consultoría se llevó a la CND, que había asumido un nuevo rol, y ahí se disparó la discusión de cómo construir un sistema, que terminó siendo el SIGA, luego obviamente con consultorías de consultores que vinieron de países que tenían experiencia en sistema de garantía. O sea que tengo una larga data, digamos, de haber reflexionado sobre ese tema. Pero normalmente los sistemas de garantía estaban pensados para resolver fallas de mercado, vinculadas a los problemas de simetría de información en los mercados financieros, para una economía que funcionaba normalmente y que tenía fallas de mercado, pero no que estaba en crisis. Entonces, una primera pregunta que me hago, que la reflexión es si los sistemas de garantía, tal cual están diseñados y pensados, son consistentes, digamos, para la situación que estamos viviendo de una crisis económica y financiera y sanitaria, del lado de la demanda, de la oferta, en donde en general lo que tenemos es un riesgo sistémico y correlacionado, por lo cual tengo la sensación de que hay otro tipo de problemas más allá de la garantía. Así que esa es una primera reflexión. Voy a contar algunas cosas del caso uruguayo, porque obviamente es interesante entender cuál es una evaluación de cómo ha funcionado y qué podríamos esperar del mismo. Yo creo que es interesante para el público más empresario que está en la reunión. Aunque, digo, puede serlo para todos, pero quiero decir que me parece que alguna información de eso es relevante. Luego, alguna evaluación de los instrumentos en tiempo de COVID-19, empezar a meternos ya en el problema de ahora, de lo que estaba planteando, y bueno, y otros posibles instrumentos y políticas a considerar, digamos que algunas ya han estado arriba de la mesa, pero capaz que llegó el momento en estas crisis a veces hay mucha imaginación e innovación y se logran resolver algunos problemas que son históricos y que por distintos motivos se trancan, y capaz que ahora es una oportunidad para mejorar algunos otros instrumentos de apoyo. Dicho esto, voy a los sistemas de garantía. Rápido, normalmente todos sabemos que al final la empresa, si uno mira a la empresa como una función financiera y no la mira de ninguna otra perspectiva, como digamos, una proveedora de bienes y servicios, o no la analizamos como una estructura organizacional o como un ente social que cumple un rol, sino como una función financiera, la empresa al final interactúa entre dos mercados, y ahí el lado izquierdo del mercado es relevante, que tiene un rol que es captar fondos para poder desarrollar el proyecto que satisface la necesidad de mercado, y se tiene que dar vuelta y retribuir a un riesgo determinado esos fondos a quien se los dio, sean bancos obtenidos en el mercado de capitales, o sea, la propia estructura familia, o los recursos propios, que siempre tienen un costo de oportunidad. Entonces, los sistemas de garantía son parte de resolver algunas de las fallas que hay en la relación entre el mundo empresarial y el mundo de los mercados financieros, y en ese contexto es que uno reflexiona sobre estos temas. Cuando uno se enfrentaba a por qué fondos de garantía, bueno, y siguiendo un clásico de las 5C, digamos, de por qué dar un crédito, y bueno, y uno tiene que evaluar, bueno, el management, el carácter de esa organización, la capacidad de pago, eso lo quiero remarcar, después voy a hablar del tema de la capacidad de pago, las condiciones en las cuales se hacen los negocios, y aparece la colateral como una solución a resolver, digamos, de los problemas de simetría de información y de riesgo de selección adversa y riesgo moral,
como una solución, digamos, para que el sistema financiero asuma los riesgos y pueda prestar una vez que evaluó capacidad, carácter, etc. Solvencia de la empresa, obviamente. Entonces, hacia eso van los fondos de garantía. Entonces, ¿qué son los fondos de garantía cuando uno los percibe? Voy a sacar esto de acá, ¿no? Pequeña definición. Son un instrumento financiero cuyo objetivo es aumentar y mejorar las condiciones de acceso de las empresas al crédito formal. Eso es lo que normalmente ocurre. A partir de un diagnóstico es que en general las pymes, porque de hecho el SIGA está diseñado para pymes, ¿no? Buscar facilitar y estimular el financiamiento bancario a estas instituciones. En general, hay que diseñarlos muy bien porque la estructura que uno hace de estos fondos de garantías, cuando garantiza un tercero, por más que tenga uno le pueda poner un precio, pueden tener problemas que en su diseño de incentivo generen problemas si no están bien hechos las instituciones financieras al garante y al prestatario. Pero al final uno debe pensar que deben aumentar el nivel de crédito. Si no aumenta el nivel de crédito, si no tiene un impacto importante, no marginal, no tendría mucho sentido uno montar sistema de garantía. Pero insisto, sigo ubicado en Uruguay pre-COVID, ¿no? Sí, estoy en una solución a un problema de acceso al crédito de sectores que tienen, frente al mercado financiero, dificultades para acceder al mismo. En general, cuando uno hace el diagnóstico de por qué, bueno, hay problemas de las instituciones pequeñas, falta de información, mayores riesgos de negocio, falta de garantías computables en general. Desde el punto de vista de las instituciones financieras, muchas veces hay falta de prioridad en las estrategias corporativas sobre el tema. Esto ha ido cambiando, obviamente, después de la crisis de 2008 y 2009, cuando el sistema financiero se adaptó más, se fue adaptando de a poco a ser más transaccional y a operar sobre tanto el mercado de consumo como el mercado de empresa con mucha más fuerza de que lo hacía antes del 2008. Todos sabemos los motivos, digamos, del cambio del enfoque de los sistemas y además los cambios regulatorios. Hay mayores costos transaccionales para trabajar con todo este sector, obviamente que esto ha ido disminuyendo con la revolución tecnológica. Hay una percepción de alto riesgo y de baja rentabilidad en general, ¿no? Y sistemas de información de difícil evaluar el sector. De hecho, si hoy nos ponemos y uno quisiera diseñar rápido algo, tenemos mucha más información que antes, pero la información sobre el sector, que estamos hablando de más de 100.000 empresas, no es muy consistente o todavía muy disponible como para poder rápidamente tener mejor calidad y disminuir esos riesgos que están en la toma de decisiones de crédito. En general también puede haber insuficiencias en los seguros, en los sistemas de garantías, es decir, todo lo que tiene que ver con el entorno en el cual se desarrolla. Entonces, dado este contexto, que no tiene que ver con el COVID, en general ocurre en los mercados financieros y en particular en los mercados de América Latina, uno pensaba en desarrollar sistemas de garantía que resolvieran ese problema. Lo cual no es tan exento, porque una vez que uno genera el sistema de garantía, y acá sí me voy introduciendo un poco en temas que me preocupan del COVID-19, una vez que entregó, el riesgo de selección adversa y riesgo moral cambia de perfil, porque el riesgo que tenemos ahora, si hay una garantía que no está bien definida, o su costo es muy bajo, o no tiene una contragarantía que actúe, si te estoy dando una garantía, es que personas que no necesitan el seguro lo estén utilizando, o quien utiliza, y entonces eso hace que tengo selección adversa en el sentido contrario, le estoy dando garantías determinadas a instituciones que no necesitan, a empresas, o decisiones que deberían tomar los bancos directamente sin necesidad de usar una garantía porque tiene la garantía y las condiciones naturales, los 5C cumple la empresa, igual lo estoy utilizando. Entonces, digamos, cambia un poco el perfil. Hay un trade-off en esto, pero bueno, al final, como todas las cosas que hacemos en el mundo de la economía y de las empresas, estas cosas siempre son así, y es el equilibrio que hay que uno construir. Pero en principio, digamos, ese problema está planteado cuando uno diseña, por eso si uno da el 100% de la garantía, estos riesgos los lleva al infinito, y ahí empiezan, bueno, si garantizo el 70%, el 60%, el 80%, qué comisión le cobro por dar la garantía, si le pido alguna contragarantía o no. Uno podría decir, bueno, la garantía que no es suficiente para el banco o para el regulador, para no tener que previsionar, o para cómo está, digamos, si es computable o no, yo te la tomo y te doy una garantía sí computable y te tomo la que tenés y con eso controlo tus problemas, digamos, de los riesgos de selección adversa y remoral, lo toma la institución o no. Esto en Uruguay no ocurrió, el SIGA no tomó esa decisión, tomó la decisión de dar la garantía. Pero digo, son discusiones que siempre están a la mesa cuando uno diseña sistemas de este tipo. Entonces, esta primera parte, es decir, los sistemas fueron creados para resolver fallas de mercado de acceso de las pymes por todas las condiciones que les comenté resumidamente recién, y como una solución, digamos, a resolver ese problema.
con mayor o menor éxito en el mundo. Si uno mira el mundo, en España existen las sociedades de garantía recíproca, en Argentina existen los sistemas de garantía recíproca, en Colombia hay, y en Chile hay fondos nacionales de garantía. Es decir, uno encuentra en Estados Unidos también hay, en casi todos los países europeos hay algún mecanismo de este tipo. Hay distintas soluciones que se han ido dando con mayor o menor éxito, algunas 100% públicas, algunas públicas y privadas, algunos como negocio privado. Uruguay lo que terminó desarrollando es el SIGA a partir del año 2009. Hay algunas otras pequeñas experiencias de fondos de garantía en Uruguay chiquitas, pero bueno, sustantivamente el SIGA al final fue como absorbiendo todo lo que había, que parecía razonable, que adquiriera escala y diversificara riesgo, y se fue creciendo. Entonces, el SIGA, que es de esa fecha del 2008, que es administrado por la Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión, ¿sí?, en el contexto de la CND, que ha actuado como fiduciario del mismo. Esto fue una larga conversación, yo participé bastante arduamente en el 2004 y 2005 y 2006 con el Banco Central en el momento para ver las condiciones en las cuales el Banco Central aceptaba que esto fuera una garantía computable. El punto más crítico en el debate ahí sigue siendo, no sé ahora cuál será sé que lo están discutiendo en estos momentos también, pero bueno, ¿cuánto por mito que apalanque? ¿No? Actualmente lo que llegamos al acuerdo, bueno, vamos a empezar por un apalancamiento de 2 para no generar demasiado riesgo, y con la idea de que se iba a tener que ir creciendo, estoy recordando las conversaciones, a un momento llegar a 3 por lo menos. La experiencia internacional puede llegarse a 4, a 5, hay a 8, digamos, hay distintos niveles de cuánto apalanco, pero una primera conclusión que sí digo es que si un sistema de garantía no apalanca, no tiene sentido, para eso le presto la plata directo a la gente, ¿no? O sea, si yo pongo a disposición fondos, y los fondos que pongo a disposición en el capital de un instrumento de garantía, en el caso son públicos, el crédito que doy es la misma cantidad que lo que pongo, para eso lo que hago es un fondo de crédito y lo entrego, digamos, no tiene mucho más sentido si no logra ese incremento, ese apalancamiento. Podría tener algún sentido si minimiza que igual mueve un poco el crédito en la banca, pero perdería, de mi punto de vista, perdería muchos fundamentos si eso funciona de esa manera. Esto fue creciendo, hoy tenemos 6, no los voy a explicar uno por uno en la presentación, que yo luego les voy a circular para los que están más interesados en los detalles, porque son de repente empresarios o son estudiantes y están trabajando en algún tema de esto. Están cada uno de estos fondos descritos, igual la página del SIGA es muy potente, tiene mucha información, pero básicamente hoy tenemos para microempresas, para pyme, para el sector arrocero hay un fondo especial, hay otro para el lechero, y uno que es para empresas de construcción de chicas, digamos que tiene muy poca actividad, que es el FOGADI. Y luego está el SIGA Emergencia, que ese sí lo voy a explicar un poco después, que es la nueva versión que el uruguayo tomó ahí ya en el COVID-19. Entonces, algunos datos, digamos que si uno mira los créditos otorgados en el 2010 por el SIGA, representan el 1.5% de los nuevos créditos otorgados en todo el 2010 a micro, pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Un crédito promedio de $27.000, con una dimensión de lo que el SIGA hizo. Estamos viendo que solamente es el 1.5%, o sea que tiene un impacto relativo. Y si voy al 2019, pre-COVID-19, el monto bajó a 23.000 y el porcentaje de los créditos es el 0,6%, ¿no? Es decir, su impacto en el total de la economía es relativamente bajo. Si uno va a otros mercados, yo no lo puse acá, pero después les puedo dar acceso, esto llega a veces al 2, al 3, al 4%, digamos, de los créditos dados, a veces hasta algún porcentaje superior. Pero bueno, esta es la dimensión de lo que tenemos hoy que el SIGA hace, que es el impacto que tiene. Si yo tuviera que evaluar el sistema, este es un primer punto que miraría, decir, bueno, ¿qué impacto está teniendo efectivo esto en el funcionamiento del sistema financiero? Y si aquel objetivo original, que es aumentar el crédito, está cumpliendo un rol relevante o no lo está cumpliendo como instrumento, ¿no? Si uno va al nivel de apalancamiento y mira el apalancamiento de Uruguay, no pasó nunca del 1,59, o sea que aquel número que yo decía que hablamos de crecer, está chato, o sea, es que prestan apenas un 50% por encima del capital que tiene colocado. Si uno mira el FOGAP en Chile, está en 4,93, Colombia es un caso siempre muy avanzado en este tema, tiene mucha historia en fondo de garantía, de hecho creo que el consultor que terminó ayudando a diseñar el SIGA en Uruguay era colombiano, si no me equivoco, no sé si hay alguien de aquella época de la CND. Hoy, en el 19 está más alto, no lo quise poner porque creo que el promedio histórico que tiene está en torno al 8, al 9, ¿no? Pero bueno, aquí esta es una primera reflexión sobre el SIGA en Uruguay, digamos, en realidad como instrumento, no terminó, digamos, entre el 2008 y ahora de desarrollarse a un mayor nivel. La pregunta de por qué ocurre esto,
y las respuestas, perdón, a la misma deben ser, debe haber varias explicaciones, pero da la impresión, digamos, que yo creo que un primer caso puede ser el uso de la banca no fue el esperado a toda la dimensión. La respuesta puede ser porque posiblemente la ganancia, digamos, el diferencial que queda, que tiene que al final no es garantía cubierta, porque el SIGA en esta época hasta 70, capaz que la tasa de interés no era, como tiene un tope la tasa de interés del SIGA, eso no era relevante para el banco y prefería ir por el análisis directo y cubrirse más con la tasa de interés que con este fondo. Es posible que el SIGA no promoviera más, porque decidió como su formato no pedir contragarantía y por lo cual asumía todo el riesgo y eso le podía dar muy poca cobertura. A pesar de que esto empezó con un sistema de licitación donde fue relativamente no muy exitoso, luego se liberó y en realidad el proceso hoy es muy ágil, la banca decide si usa el SIGA en la negociación con el cliente y lo solicita, y si el proceso le ocurre, bueno, en principio el SIGA va a aprobar. Así que puede haber más de una explicación, pero en principio, si miramos el resultado, estamos en 1,59. Entonces, eso es a donde, con el SIGA que nos encontramos al 13 de marzo del 2020, ¿sí? Y esa es mi evaluación, digamos, del instrumento en términos del impacto que ha tenido y el desarrollo que él mismo ha planteado. Cuando uno va a la evaluación de los instrumentos ahora, entonces el gobierno, me parece razonablemente, decide que tiene que salir a tomar algunas medidas en el mismo contexto de las medidas que se estaban tomando a nivel mundial, ¿no? Acá yo hice un pequeño resumen de medidas que se han tomado a nivel internacional y cómo está reaccionando la política en Uruguay. Ustedes lo pueden leer ahí, no la voy a repasar todas, me voy a concentrar en la de Uruguay. Uruguay lo que hace es una reducción de encaje bancario sujeto a aumento de crédito para pesos, intentando liberar, digamos, moneda nacional para que haya aumento de liquidez en la banca, pueda prestar en pesos, que es donde tenía más restricciones. En general la banca uruguaya está posicionada de una posición en dólares. De esas veo difícil, no sé, me podrán decir que hay varios banqueros en la charla, pero en principio el desarmar posición en dólares para prestar en peso hoy no lo veo como algo normal que podría pasar. Parece razonable que se liberaran los encajes en pesos para dar liquidez en esa moneda y poder ver de canalizar en moneda nacional crédito a las empresas. Canalizar fondos de organismos multilaterales. Bueno, ayer la ANDE estaba cerrando su operativa, me contaban, para ya tener los fondos, por ejemplo, de Fonplata para las microempresas más unipersonales, y entregarle ese crédito de 12.000 pesos en 2 meses, digamos, y estaban los fondos participando, pero obviamente está el BID, el Banco Mundial y todos los organismos viendo de definir instrumentos de canalización vía la banca. El SIGA, aumento de la garantía, ahora la vamos a comentar, los criterios de la ANDE, y lo otro, la extensión de plazo de vencimiento de crédito, no me voy a extender en este tema, para evitar todos los temas previsionales, la recalificación de las categorías de las empresas y dar tiempo para ver hasta 31 de agosto cómo todo esto evoluciona y poder tomar decisiones el sistema financiero y las empresas, digamos, sobre la salida de la crisis. No me voy a poner a hablar porque estamos todos aburridos si va a ser en U, en B, en L, en W, en Z o en J, pero bueno, digamos, ya veremos cuál es la evaluación que hace todos de cómo nos vamos a mover. O sea que en línea más o menos se están tomando. Entonces, el SIGA, que está marcado ahí en negro, es un instrumento que ha sido muy relevante. Vamos a ver algunos datos. Lo otro que acá pongo son Comunidad Europea y Nueva Zelanda para tomar. Efectivamente, los países están tomando decisiones importantes en el tema de fondos de garantía, y ustedes tienen ahí las decisiones y qué valor del PBI en esos países, en Europa, y a la derecha tienen Nueva Zelanda. El nivel de cobertura, llegar al 80%, en ese Uruguay hizo lo mismo, llevó el SIGA al 80%. Obviamente se hicieron muy flexibles los sistemas. En Uruguay el sistema es muy flexible porque SIGA no hace estudios a fondo de cada propuesta que le llega, sino que toma la iniciativa del banco. El banco es el que va al SIGA con la propuesta de seguir usando el fondo de garantía. Así que digamos que esto está ocurriendo en casi todos los mercados. Podemos mirar el nivel el volumen, digamos, de la medida que está tomando cada país. Si uno va a Uruguay, en esto creo que hay un cambio en los números, el SIGA de emergencia, lo que se comunicó en su momento y se publicó, es esta característica hasta acá, que le voy a dedicar algunos minutos para explicarlo bien. Según el comunicado, se aumentarían los fondos del sistema hasta 2.500 millones de dólares. Esa cifra generó algún ruido cuando salió, porque bueno, obviamente había que explicar
que no es que van a poner, el gobierno no va a poner 2.500 millones de dólares, sino que el gobierno va a poner, cuando largó esto, y me podrá corregir si hay alguien cercano que tú, en la que esté participando, yo creo que tenían en la cabeza un ratio de 5, de apalancar a 5, o sea, ese apalancamiento de 1,59 llevarlo a 5, yo coloco 500 millones, podría colocar hasta 2.500 millones de dólares. Mucho ruido si eso es mucha plata o poca plata para Uruguay. Lo voy a dar algunos comentarios respecto a lo que yo creo sobre ese número. Hoy creo que están trabajando por lo que tengo entendido, están pensando que el apalancamiento va a ser menor, están pensando en un apalancamiento de 3,5, y además genérico, general, sin demasiada evaluación de los riesgos, digamos, de selección adversa o moral que puedan estar planteados en todo este tema. Y la cifra que estiman que pueden usar va a ser bastante menos en el sector PYME, ¿sí? Eso es lo que hoy están estimados. Nosotros, yo hice, no lo está en la presentación, pero luego se los paso cuando le mande el material en un Excel, a partir de la cantidad de MIPE, pymes que hay en Uruguay, medianas y grandes, el tope de venta, haciendo una estimación de cuál es la venta, asumiendo una relación préstamo-venta, etcétera, 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 uno podría estimar, y si todo el mundo utilizara, dada la situación planteada, de repente puede haber necesidad sí, de cifras que se cercanas a 1.000 millones, 1.200 millones, si es que efectivamente todo el mundo masivamente opta por el sistema financiero y no opta por otros criterios que hablemos, porque cuando uno mira la estructura financiera en general de las empresas uruguayas, en general lo que ocurre no es que hay una optimización de esa estructura de capital, sino lo que ocurre lo que llaman la teoría de Pecking Order. En general las empresas se han ido financiando a partir de aquel sistema de financiamiento que les genere menos necesidad de brindar información a los mercados, y por lo cual primero es el aporte privado, propio, luego es la retención de utilidades, luego préstamos de corto plazo más comunes con la banca que no tengan muchos costos transaccionales ni necesidad de muchas colaterales, recién después voy a préstamos a largo plazo cuando pueden, y por último, si algún día se le ocurre emitir, que son pocas, y capital no hablemos. O sea que en Uruguay, de hecho es mi tesis de mis estudios de posgrado, digamos, no creo que haya cambiado demasiado, ese es el formato, así que en una situación esta posiblemente las fuentes originales se estén agotando, que hablábamos recién, y haya más necesidad, y si uno hace cuentas de este tipo, de tomar 4 meses, 5 meses de venta del tamaño de las empresas, haciendo alguna distribución de la cantidad de empresas que hay en Uruguay, las cifras pueden llegar a ser bastante elevadas, no a 2.500 millones, pero bastante elevadas. Por lo cual es razonable que estas cosas estén ocurriendo. Dicho esto, obviamente que lo otro que tiene que ocurrir es que el sistema sea interesante para la banca, y ahora voy a plantear algunos temas vinculados a la tasa de interés. Nuevos créditos, el porcentaje de cobertura ahora es 80%, o sea que es en línea con lo que estábamos viendo que estaba ocurriendo en otros países que les mostraba recién, o sea, subió de 70 a 80, o sea que dejó solo un 20% liberado a otras colaterales o otra evaluación de la banca. En teoría la banca debería evaluar el crédito con la misma, digamos, con los mismos criterios que si le pidiera cobertura directa, y eso en general lo que entiendo que ocurre. Reestructurando una deuda previa, la garantía cubre entre un 70 y un 50 del saldo del crédito. Monto máximo de la garantía son 120.000 dólares más o menos, y 6.000 dólares, bueno, 1.200.000 UI, y el plazo entre 3 y 96 meses, que o sea, se ampliaron el plazo también del periodo de gracia. El costo es del 0,6, se bajó bastante, ¿sí? Porque los costos antes estaban en un 2 y un 2,5, o sea que el costo bajó, la tasa efectiva anual sobre el capital remanente se garantiza en pesos a 0,6 y 0,8 en dólares. Las taxas máximas se informarán mediante circular del SIGA, ahora les voy a mostrar en qué están hoy, pero bueno, hay también definición de tasas, o sea, si el banco utiliza el SIGA, tiene un tope de tasas. Eso siempre es un equilibrio complicado, porque puede ser un desincentivo si no está bien definido o los valores no son consistentes, podría al final no ser interés para el banco participar con una garantía SIGA. La evaluación de riesgos se será realizada exclusivamente por los operadores del sistema, cada institución realizará su propia evaluación del riesgo de crédito de las operaciones, o sea, no es que, acá esto más para los empresarios que están en la conversación, en la charla, no tiene que ir al SIGA, el SIGA le evalúa si ustedes son sujetos de crédito, sujetos de garantía, y luego tienen que ir al banco, sino que van directamente al banco, el banco los evalúa, y el banco decide si va a SIGA o no va a SIGA. Como ustedes pueden ver abajo, un poquito en chiquito, están casi todos los bancos: República, Bandes, BBVA, FUCAC, FUSEREP, HSBC, Itaú, Santander, Scotia, Sintepa, Copache, FEDU, IPRU, Proleco y República de Microfinanzas.
los nombré a todos para que ninguno se enoje por las dudas. Están todos, casi todo el sistema participa. Así que este es un tema importante, o sea, el llegar casi a $150.000, esto es un cambio bien importante, ¿no? Porque antes el tope en términos de dólares eran $60.000, lo cual limitaba bastante. Llevarlo a $150.000 empezamos a entrar una cifra que a empresas medianas, a pequeñas segura, pero a empresas medianas, que ya estamos hablando de empresas que están, según el Uruguay, son entre 1,5 millones y 7 millones de dólares, ya es un nivel de crédito que no es insignificante, en particular para algunas industrias que tienen baja inversión en activo fijo, que son empresas de servicio, que por lo cual no tienen necesidad, pero que sí tienen necesidad de capital de trabajo. $150.000 es una cifra más que relevante para trabajar. Así que acá hay un primer nivel de impacto. Acá les pongo las tasas de interés. Si ustedes miran las tasas de interés que están planteadas, a la derecha tienen al SIGA hoy, y al resto lo que puse es el sistema de tasas hoy normales. Como ven, el SIGA pone tasas que son bastantes. Si yo fuera un banco y el banco hiciera su análisis de crédito natural con sus toma de decisiones sobre análisis de capacidad, carácter y nivel de colaterales que pida para garantizar para dar el crédito, estas serían las tasas que hoy más o menos el sistema está prestando. Fíjense que el SIGA le lleva a empresas medianas y pequeñas, por lo cual, digamos, le está poniendo, digamos, un riesgo. Normalmente el sistema financiero asume que la empresa, el tamaño tiene que ver un poco, y la dispersión tiene dos impactos sobre el costo para dar préstamo a una pequeña empresa, que es mayor riesgo, porque hay mayor defunción de empresa chica que grande, y segundo, mayor costo transaccional, porque al final el trabajo que me da evaluar un crédito a una empresa más grande, un crédito de $100.000 o $500.000 y uno de $10.000 o $20.000 a una empresa, no son lo mismo, pero los costos no son proporcionales a la caída. Entonces, este es un tema que podría haber cierto ruido. No lo sé, solo lo planteo como una hipótesis. Los bancos podrían tener algunas dudas a estas tasas, si usar siempre el SIGA o no. Así que esta es una primera apreciación. Si voy al SIGA directamente para que tengan una dimensión, a enero habíamos hablado que no llegaba al 0,6% de los créditos, ahí tienen el monto total garantizado, fueron $7 millones. Ya estoy en abril, en un solo mes, 12 millones, o sea que creo que uno podría decir que es bastante exitoso que en un solo mes. Entre enero y marzo fueron 7, en abril solo fueron 12 millones. ¿Sí? El acumulado de 2019, 42 millones. El acumulado 2009-2019, 260 millones. O sea que el monto del crédito fueron $16.000 promedio, el número de operaciones bastante baja en términos relativos al total de empresas que hay en Uruguay, pero relativamente baja, alto respecto a lo que venía ocurriendo en los meses previos. La garantía promedio no cambió demasiado el valor. El crédito promedio es un poco más bajo, parece natural. Y la cobertura promedio estamos hablando del 74%. O sea que en un solo mes de actuación vemos que hay una información. Es importante que el SIGA esté publicando esta información y esto está todo en línea, esto es una cosa muy valorable, transparente, así que es una buena cosa. Acá tienen todos los bancos que participan. Como ven, casi todos participan. Lo que le marcamos, lo que estoy remarcado ahí es donde está habiendo mayor incidencia en abril. Fíjense que Santander y, bueno, obviamente Brow pegó un salto importante. De hecho, digo, el Brow no fue el banco que más lo usaba, o sea, el Santander lo usó más que el Brow. Pegó un salto importante el Brow ahora, obviamente, en abril, y República Microfinanzas también. Seguramente empresas más pequeñas y de servicios están, como lo van a poder ver en la que viene, están actuando. Acá está el ranking por banco. Obviamente esto marca los perfiles de cómo cada banco lo está usando, ¿no? Hay el volumen del crédito, obviamente tiene una relación con el volumen de negocio de la empresa, así que cada banco acá uno puede ver de alguna manera a qué tipo de cliente se ha ido perfilando, y de crédito que está dando, ¿no? Si tienen cada uno de los bancos, no los voy a comentar uno por uno, ustedes lo pueden ver detenidamente después, pero obviamente que hay un perfil distinto, que es natural, cada banco tiene su segmento y su plan, su modelo de negocio. Si voy por sectores de actividad, también hay un cambio relevante. Servicios, que tiene poco activo, que normalmente, en general, muchas industrias de intangibles, la industria tecnológica. El otro día tuve una charla sobre gestión financiera en la industria tecnológica para la CUTI. Obviamente, tuve un rato largo explicándole cómo funcionan los bancos, porque los sistemas de los bancos no financian normalmente mucho a las empresas de tecnología y de servicios, por largos motivos que no voy a explicar ahora, pero que tiene una lógica, digamos, de evaluación del riesgo de esas empresas y cuáles son las colaterales y cuál es la garantía si mañana pasa algo, digamos. Hay una serie de dificultades.
pero obviamente uno está viendo que está habiendo un cambio, o sea, las empresas de servicios están usando el sistema. O sea, hay un cambio relativo sobre las industrias y tiene un sentido. Las industrias también crecieron, posiblemente menos, pero bueno, tiene una relación con el mundo bancario mucho más fluido, el nivel de las empresas industriales y las agropecuarias lo mismo. Pero bueno, me parece que es interesante el crecimiento del sector servicio y comercio, que seguramente con la banca tiene hoy una relación menos profunda que la que tienen agroindustria o empresas de otro tipo. O sea que acá hay un cambio relevante a considerar y obviamente el SIGA lo está reflejando. Fíjense que es bastante importante lo que estoy comentando sobre el sector comercio y servicio, bastante obvio con lo que está pasando en la economía con el parate, ¿no? Bien, lo otro relevante también, que en el caso del SIGA aparecen reestructuraciones, que no era una cosa que estuviera tal determinado, hay poca solicitud para inversión en este momento, esto desde otra discusión sobre cómo promover inversiones, no deja de ser un tema en el corto plazo que habrá que discutir, pero obviamente que la mayoría es para capital de trabajo, para salir de la situación que están viviendo hoy, y muchas situaciones de reestructuraciones en pesos y en dólares. Hay más solicitudes en pesos que en dólares, y parece consistente que eso sea así, y sería bueno incentivarlo y promoverlo además. Para terminar esta parte, digamos, lo que quiero señalar sobre el tema es que si yo tomo todos los créditos otorgados del primer trimestre de 2020, representa el 0,8% de los créditos, ¿de acuerdo? Si yo miro el lado derecho de lo que les estoy mostrando acá de información, la proporción de créditos otorgados a grandes empresas, medianas y grandes empresas en Uruguay hoy, esto sí es un cálculo hecho a base de los datos de la CEU, estamos hablando que el 69% del sistema financiero presta a estas empresas, lo cual quiere decir que por lo menos el 70% de las empresas del sector financiero, que presta al sector financiero, no tienen ningún sistema de garantía. Eso es para dar una dimensión del problema. Lo que quiero señalar con esto, para terminar esta primera etapa de la evaluación del SIGA, el SIGA es un instrumento que puede ser, que tiene útil para todo el sector pyme, pequeña empresa, y tal vez algo del sector de mediana empresa. Puede ser útil para dar más crédito al sector comercio y servicio, que posiblemente hoy tenía menos penetración a la banca, por lo que veníamos hablando. Creo que sí. Puede disparar un conjunto de riesgos, que después lo voy a leer y me gustaría charlar al final, a partir de otra consideración. Para resolver problemas hoy, sí, pero si yo me pongo todo el sistema y todo el mundo empresarial, digamos, porque acá tenemos un riesgo sistémico relacionado, el resto de las economías, de las grandes empresas que hacen al nivel de crédito que efectivamente nuestro sistema financiero trabaja, además del crédito al consumo, que no voy a hablar, pero obviamente esto es un tema relevante, estamos en una zona un poco más nebulosa sobre cuáles son la situación. Y eso obviamente puede tener un impacto en el sistema financiero. O sea, al final de la película nosotros tenemos que garantizar una salida en donde garanticemos la solvencia y la liquidez y la actividad del sistema financiero. No voy a explicar acá lo que pasa cuando los sistemas financieros caen, tenemos pruebas nacionales e internacionales, es básico. O sea, los sistemas financieros tienen hoy un reto importante, es un rol relevante en hacer que la cadena de pago funcione, es un rol relevante en dar liquidez y crédito, pero también es un rol relevante en perspectiva que nosotros esto podamos mantener un sistema que sea sólido, líquido, consistente, y que no absorba solo él todos los riesgos que están planteados en esto, porque eso podría ser mañana un disparo en el pie. Así que acá estoy planteando un punto que es, acá hay un agujero negro desde mi punto de vista, en las perspectivas, por lo menos si son más complicadas y demoran de salida de la crisis, ¿no? Si saliéramos rápido, una vez rápida, capaz que esto no sería un problema, pero si esto se hace un poco más largo y un poco en el tiempo, hay algunos riesgos que están. Porque además, las empresas que están en ese grupo son de distinto tipo. Hay sectores que van a salir rápidamente, otros que no van a salir rápidamente, algunos que van a salir transformados, otros capaz que van a desaparecer. En mi punto de vista, este es un tema bastante complicado para analizar. En un país que venimos con problemas en el sector no transable de productividad, en un país que tiene problemas con la innovación, para estar de acuerdo a las características de la economía del siglo XXI, tenemos áreas con problemas de innovación. Si nosotros barremos, y es todo muy general, mi temor, mi preocupación en perspectiva, es que en realidad demoremos los problemas de mejora en productividad e innovación, que lamentablemente no llegamos con ellos resueltos, en particular en los mercados no transables. Agreguémosle a esto que todo eso supondría que el costo fiscal podría quedar en el Estado de la salida de todo esto, y Uruguay tiene un país con un déficit fiscal alto y una deuda alta. O sea que no es sencillo el decir, es razonable el decir que yo salgo rápidamente con soluciones generales en donde no focalizo y no discrimino, pero me parece que en algún momento del camino, me estoy adelantando las conclusiones, lo que quiero decir, tenemos que empezar a monitorear, a medir impacto y a evaluar
por sectores, por área, para gestionar mejor estos riesgos de selección adversa y riesgo moral, que los recursos no son infinitos. Así que acá el otro que me tomamos el caso, no tengo datos porque obviamente los balances del 2019 no están todos, falta algún banco publicar sus balances oficiales al 2019, así que igual creo que esto no cambia mucho, fui a los balances del 2018 y ustedes tienen ahí todos los sistemas. Al 2018 había 5.470 millones de dólares de colaterales que garantizaban sobre un crédito que representa del total de crédito del sistema financiero 36%. Si la mayoría de esto, porque el crédito hipotecario en Uruguay es bajo y el crédito al consumo en realidad no tiene colaterales en general computables, digamos que casi todo eso podría ser garantías para el sector empresarial, que al día de hoy estamos hablando de 8.000, 9.000 millones de dólares de crédito al sector banco. O sea, hay un gap entre el crédito que no tiene y no tiene garantía directa, que no es menor. Posiblemente esas garantías podrían, depende de cómo salgamos de la crisis, esas garantías podrían caer de valor, valer menos en términos relativos a lo que fueron valuados en su momento, no. Es una hipótesis, no quiere decir que sea así, pero digamos que de alguna manera acá estoy tratando de cuantificar un tema relevante que es el riesgo que está explicitado en valores y bueno, y cuál es la capacidad. Obviamente nuestro sistema financiero hoy es sólido, es líquido, tiene buenos, acá pongo los valores que tiene la banca hoy sobre su liquidez, su mínimo, está por encima del mínimo, la responsabilidad básica mínima, la supera con creces, tiene buena relación crédito-depósito, la morosidad todavía está relativamente controlada, obviamente esperable que crezca, pero planteo esto como un tema de trabajo, digamos, qué pasa con esta parte de la economía y de las garantías, donde hay muchas empresas grandes y medianas que van a pasar situaciones distintas, que van a salir a distinta velocidad de todo esto, obviamente, a distinta velocidad, y algunas posiblemente no salgan, y ahí la cuestión es, digamos, cómo se manejan la colocación de fondos y quién absorbe esas pérdidas en este periodo, ¿no? Esa es una cuestión para mí bien relevante. Porque, y con esto quiero terminar esta etapa, no me quiero pasar de tiempo, estoy relativamente unos minutos más, si están de acuerdo. Si uno va al análisis del crédito, ¿no? Las 5C, y acá remarco capacidad, condición y colateral, y nada, pongo la normativa 3.8 para medir, yo creo que la crisis, ¿no? Lo que nos está planteando es problemas en cada uno de estos ratios. Es decir, nos vamos a encontrar con empresas con problemas de flujo operativo, que pueden ser transitorios o pueden ser permanentes porque es lo que su modelo de negocio dejó de funcionar. Entonces no es lo mismo si voy a evaluar un flujo de fondo que es transitoriamente estoy teniendo un problema de caja, pero mi negocio va a salir cuando esto salga, que si estoy en una empresa en que en realidad o ya venía con problemas y por lo cual esto lo único que hace es terminárselo, o en realidad me generó un cambio tal en el mercado en el cual yo opero que tengo un problema permanente, no transitorio, si no me redefino. O sea, va a haber, posiblemente puede haber unos problemas patrimoniales, puede haber problemas de que mis compromisos respecto a los activos se dificulten, o sea, puede haber, más que nada el de flujo de caja. Entonces, la crisis no es un problema de colateral. Los instrumentos de fondo de garantía son una solución a una falla de mercado en donde no tenía absoluta certeza sobre las condiciones y la capacidad por falta de información y escasez de colaterales de las pequeñas empresas, te doy una solución para algo que entiendo que es un buen negocio y te pongo una colateral. Hoy no tenemos un problema de colateral, tenemos un problema de flujo de caja de las empresas, tenemos un problema de necesidad de liquidez y de invertir en créditos para pasar esta etapa, algunas empresas para reconvertirse. Entonces, el colateral sí, obviamente, si voy a prestar plata es importante, pero el problema que tenemos no es del colateral. Entonces la pregunta, un poco, esto es hasta medio teórico, es si solo el instrumento de fondo de garantías es suficiente, y en el caso que sea solo el fondo de garantía, todas las pérdidas asociadas que van a haber seguramente, porque no todo el mundo va a salir de esto, ¿quién las termina de absorber? ¿No? Si solo se va a pagar luego con impuestos y rentas generales, o deberíamos tener algún criterio más selectivo para resolver este problema, si yo quiero empezar a abarcar, además, a todo este sector que no está acá, considerado. ¿Sí? Así que, más que una solución, estoy planteando una hipótesis, un tema de trabajo y de conceptualización, porque yo creo que, por lo que decía de los problemas de productividad, innovación y déficit del país, de alguna manera, una vez que empecemos a avanzar en esta nueva normalidad y la posnormalidad, debemos nuestros sistemas de información, nuestros sistemas de análisis, poner mucho foco en que yo creo que no podemos seguir permanentemente con que todo es igual, ¿no? Ese es mi punto. Entonces, claro, eso hay que poner un poco más de sofisticación en cómo pensamos los instrumentos.
Para terminar, y con esto 2 minutos más y termino, no me voy a dedicar, esto está en la presentación, yo creo que hay una oportunidad para discutir de nuevo los fideicomisos de garantía. Ustedes saben que los fideicomisos de garantía al final no fueron muy exitosos porque es largo, no lo voy a explicar todo ahora, está ahí resumido, caros en respecto a la hipoteca. Pero tienen varios problemas que lo han desincentivado a usar. Creo que es una oportunidad y que podría ponerse en la agenda de debate, pensar si no hay que hacer algunas decisiones sobre los costos transaccionales de hipotecas y fideicomiso que permitan más fácil la relación entre el sistema financiero y las garantías reales que tengan que poner todo el mundo para controlar este problema de riesgo moral o de selección adverso que estamos hablando, de yo hago todo genérico. Por otro lado, podríamos estar pensando facilitar para que si se crean nuevos instrumentos de garantía, capaz que puedan ser ellos los que tomen las garantías para luego apalancar sobre esas garantías, pero que estas cosas tengan costos mucho más baratos y rápidos y eficiencia. Yo creo que acá, aprovechando la versión digital, aprovechando la nueva trabajo a distancia y que todo hoy las resistencias al cambio están bastante bajas porque no hay alternativa, capaz que es una buena oportunidad para poner un poco de cabeza en estos temas. Este es un tema, un trabajo que hicimos para Fonplata hace un par de años, un conjunto de técnicos que nos pidió Fonplata. Intentamos evaluar si no hay una forma de todos los activos que tiene el Estado, que no son productivos o que son productivos pero están subutilizados desde el punto de vista del flujo de fondos, no podrían ser parte de un sistema de garantía para emitir deuda o emitir fondos o garantizar procesos de repo que son relevantes. Yo creo, no está hecha la cuenta, creo que el gobierno lo tiene, pero deben ser varios ceros y ceros de activos que tiene el Estado de distinto tipo, que hoy podrían tener un rol mucho más relevante si lo pienso en su capacidad de generar flujo de fondos, en su capacidad de actuar como garantía, si cambio la dinámica que está planteada en el tema. Entonces, si después a alguien le interesa este documento, les puedo dar un poco más de detalle, pero creo que esta es una idea que habría que evaluar para poder pensar en esos tipos de instrumentos. Y mis reflexiones finales son 3, sobre gestión de riesgo de selección adversa y moral. En el corto plazo creo que los criterios uniformes y generales como salieron para MIPYMES parecen adecuados, hay que salir de esta situación. En perspectiva, pensar mecanismos para controlar conductas inoportunistas, creo que hay que empezar, y lo primero que hay que hacer es empezar por diseñar bien los incentivos y potentes sistemas de información de lo que está pasando con las soluciones que se están dando. En el mediano plazo, que mediano plazo estamos hablando acá meses, ¿no? Mediano plazo cambió, el COVID nos ha hecho cambiar a todos el valor del tiempo. Debería evaluarse a partir de la información, evaluar el impacto sobre la productividad, innovación y déficit fiscal de las medidas tomadas. Cómo identificar a las empresas buenas que pasarán el COVID sin grandes cambios, de las que deberán transformarse o las que desaparecerán. Construir sistemas de información que permita evaluar resultados e impacto de todo esto. Creo que este es un tema muy relevante. Y una gestión activa de los instrumentos. Creo que los instrumentos, en esto de metodologías ágiles, que viene ahora del lenguaje de la tecnología, pero que parece razonable, creo que va a haber que ir muy en sintonía, ajustándolos para poder entender bien y ir optimizando la asignación de los recursos que son escasos. Sobre los instrumentos para empresas medianas y grandes, corporate, un fondo de garantía especial que combine fondos públicos y privados, considerar tomar garantías reales. Estos son más que nada preguntas que afirmaciones, creo que ahí hay un trabajo para hacer. Analizar posibles cambios legales para potenciar el uso del fideicomiso de garantía y otros costos transaccionales en la construcción de garantías. No sé si está en la agenda o no en un momento, como otros países la repo no lo sé, es un tema que está, pero uno podría nada descartar, depende de la profundidad que la crisis pueda llegar a tener. Posibles roles nuevos la CND o República FISA, como tuvieron en su momento. Yo creo que hay algunas oportunidades legales que permitirían pensar algunas soluciones si se generaran riesgo de problemas de liquidez o solvencia por el aumento importante de la morosidad en el sector bancario. El tema de los fondos previsionales, tengo menos reflexión sobre el tema, pero el otro día se escuchaba a Julio de Bruno en una charla, docente también de la OR, y creo que ahí hay algunas oportunidades para pensar, pero bueno, no es un tema que le he puesto mucha reflexión en estos días, pero creo que hay que reflexionar sobre eso. La otra es si hay algún instrumento de equity que podría tener en empresas de alto impacto y que sean relevantes para la economía y para el funcionamiento, digamos, del país, sino en algún sentido también no se podría, no solo deuda, sino equity, pensar en algún instrumento con capacidad de recompra de las acciones, que eso permita, digamos, construir cierta solvencia empresarial, siempre y cuando obviamente haya convencimiento que ahí hay un proyecto claro y que hay un mercado luego para deshacerse. No sea más dudoso, pero bueno, creo que no hay que dejar nada de la agenda en las discusiones.
Y sobre el sistema financiero, algunas cosas generales. Una preocupación nada más que sea líquido, solvente y con mejoras en rentabilidad. Es líquido, solvente y con mejoras de rentabilidad en los últimos 2 años. Obviamente tiene un rol activo en garantizar la cadena de pagos y entregar liquidez, pero todo lo cual sin afectar en perspectiva su liquidez y solvencia, ¿no? Clave para sostener cualquier salida en B, en U, en la letra que le querramos poner a Uruguay. Sin incentivos y reglas claras en perspectiva, dificultad. Yo creo que si los incentivos, las reglas y cuáles son las posibles salidas a los riesgos que pueda asumir el sistema financiero en colaborar para salir, los bancos podrán aportar capacidad. Si no están exentos de riesgo en la situación general, pero digamos, podría haber cierta dificultad en que naturalmente ocurra. De hecho, la ministra hace poco, y con esto termino, la escuchaba decir que estoy esperando que la banca actúe, y bueno, la pregunta que uno tiene que hacer si eso no ocurriera es qué evaluación está haciendo la banca, que al final es un negocio y tiene una responsabilidad con sus depositantes, primera que nada, hasta dónde asume riesgo, ¿no? Entonces creo que ahí es un tema que hay que seguirlo día a día.